Dios los bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro, Dios nuestro. Les salva de nuevo su pastor Fernando Restrepo y vengo en este momento a traerles una hermosa palabra, una hermosa reflexión sobre la generosidad. Leemos la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 8. Dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Vemos acá lo que está hablando acá el apóstol Pablo, donde vemos de que está hablando de una abundancia, de una generosidad, y está acá hablando a las iglesias de Macedonia, y está hablando donde dice que en una gran prueba de gran tribulación, ellos abundaron, tenían abundancia de su gozo, y que en la profunda pobreza que tenían, abundaron en riqueza de su generosidad. Y vemos de que acá el apóstol Pablo está diciendo que él da testimonio de que con agrado, allí las iglesias de Macedonia, ellos dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Vemos entonces acá que la palabra del Señor está acá hablándonos precisamente de hermanos de iglesia que sufrieron tribulación, sufrieron angustia, que quizá no eran, como dice la palabra de Dios, no eran ricos, no eran personas que eran llenas de riquezas. Sin embargo, se resaltaba de que no solamente ellos se gozaban en el Señor y todo esto, sino que ellos allí de su pobreza, ellos abundaron en una riqueza que es la generosidad, que ellos allí dieron y participaron para el Señor, para la obra del Señor, y lo hicieron dando más allá de sus propias fuerzas. Y esto es algo que quedó resaltado acá en la palabra, no por simplemente llenar un espacio, sino que Dios, el Espíritu Santo de Dios que tiene el control, que es el que ha dejado la palabra para edificar las vidas, para edificar a la iglesia del Señor, está enseñando a la iglesia de nuestro Señor que aunque haya tribulación, haya angustia, pues nosotros nos debemos de ser escasos en que abundemos no solamente en fe, en amor, sino que también abundemos en la generosidad de participar de la obra de Dios, de dar para Dios, de dar para aquellos que están trabajando en la obra de Dios y todo lo concerniente a lo que es la obra de nuestro Dios. Vemos acá que se resalta de que ellos dieron acá, dice la Biblia, que han de que
con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Conforme a sus fuerzas, lo que han tenido, pero resalta que aún que más allá de su fuerza, o sea, que ellos se esforzaron, no se quedaron simplemente, esto es lo que tengo para dar, sino que se esforzaron para dar aún más allá de lo que ellos podían dar. Entonces vemos acá que en el versículo 4 también dice de que ellos pedían con muchos ruegos que les concedieran el privilegio de participar en ese servicio para los santos. O sea, en el servicio de dar, porque escucha bien, cuando la iglesia del Señor, cuando tú como iglesia del Señor, tú estás dando para el Señor, estás dando para la obra de Dios, eso es servirle a Dios. Eso es un servicio para Dios. O sea que estás siendo alguien que estás participando de que la obra siga adelante. Estás participando de las almas que están llegando a las iglesias, las almas que se están rescatando de la perdición, el alcohólico, el drogadito, el homosexual, tantas personas que se están perdiendo. Pues cuando la iglesia participa de ese servicio, de ser generoso, de dar, de esa gracia, como lo dice acá, participa de es un privilegio. Y acá, estas iglesias, como dice acá la palabra del Señor, que estas iglesias de Macedonia, ellos no se quedaron lamentándose ni llorando la prueba de la tribulación, sino que ellos se sobreponieron a esto y participaron de este servicio, participaron de esta bendición, y para ellos era un privilegio poderlo hacer. Por eso, queridos hermanos en Cristo Jesús, esta palabra a nosotros nos debe de también motivar a que nosotros, en estos momentos en los cuales nos encontramos, en los cuales por esta pandemia que ha sobrevenido al mundo entero, en los cuales la iglesia del Señor también ha salido afectada, las finanzas ha salido afectada, ha habido tribulación, angustia y todas estas situaciones. No nos quedemos lamentando, no nos quedemos como unos pobrecitos, no nos quedemos ahí como los que lo único que merecemos es estar recibiendo quizá condolencias, complacencia y quizá o pesar o tantas cosas, sino que nosotros, escucha bien, en medio de la tribulación, de la angustia, de la zozobra de tanta situación, escucha bien, aún de la escasez, nosotros ahondemos con gran gozo, como hacían las iglesias de Macedonia acá, que ahondemos en una riqueza, en la riqueza de la generosidad. La generosidad es yo dar y dar más allá de lo que quizá puedo tener, de lo que quizá yo puedo tener. La generosidad es no quedarme pensando en que soy el único que necesito, sino pensar que otros necesitan. Y acá, como dice la palabra del Señor, había un enfoque en la obra del Señor. Y para estas iglesias, para estos hermanos, ellos lo consideraban, escucha bien, un privilegio, no como muchas veces la iglesia del Señor lo considera es como una carga. Y lo consideramos es como, no, yo lo que necesito es recibir. Pero escucha bien, se recibe y no se da. La iglesia, vemos acá, debe entender que es un privilegio porque es participar en un servicio. Es participar de la obra del Señor. Es participar de dar para los santos del Señor. Es participar para que la obra siga adelante. Escucha bien. Si tú y yo como iglesia del Señor nos unimos y damos más, como dice la Biblia, damos más allá de nuestra fuerza, yo te digo, Dios eso lo ve y Dios eso lo respalda. No pensando nosotros egoístamente,
sino nosotros dándolo con gozo y con alegría. Escucha bien, si esto quedó registrado acá en la palabra es porque Dios quería que su iglesia lo supiera, porque Dios sabía que la iglesia iba a vivir momentos de angustia y de tribulación, pero Dios quería que su iglesia supiera y tuviera este ejemplo, un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir de que Dios ama la generosidad porque Dios es un Dios generoso. De que Dios, hermano, quiere que nosotros igualmente entendamos que el dar para la obra, para los santos de Dios, escucha bien, para todo aquel que trabaja en la obra del Señor, esto no debe ser una carga, sino que debe ser un gran privilegio. Y escucha bien que Dios, queridos hermanos, no ha llegado a decir que el generoso debe de ser, es el que tiene y le sobra. No, es el que antes, aún de su pobreza, acá antes da porque tiene una abundancia de generosidad en su corazón. Y entonces Dios dice, a este lo bendeciré para dar. Este hijo mío, esta hija mía, de lo que aún no tiene, aún da y se esfuerza para dar para mi iglesia, para los santos. Estos son tiempos, escucha bien, donde la iglesia del Señor, todos debemos de estar pensando y moviéndonos a participar de la obra. Debemos de estar nosotros rodeando, escucha bien, a pastores, a líderes, rodeando a la iglesia, uniéndonos todos y mirando cómo podemos participar, no quedándonos como los pobrecitos que no tenemos, sino, escucha bien, diciéndole al Señor, Señor, yo quiero dar. Y cuando Dios ve que hay intención en el corazón, Dios se encarga de lo demás. Es un tiempo para demostrar la generosidad. Y yo te digo, como dice acá la palabra del Señor, es un servicio. Y como dice acá la palabra del Señor, es una obra de gracia. Es una obra de gracia y Dios lo ve con agrado. Y Dios lo ve con agrado. Que el Espíritu Santo de Dios sea el que ministre tu corazón y ministre tu vida y sea el que te convenza de esta palabra. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que mueva a la iglesia y más en estos momentos a ser una iglesia generosa. Una iglesia que dé más allá de sus propias fuerzas y que entienda de que los ojos de Dios están sobre aquellos que hacen este servicio con amor, que lo tienen como un privilegio y que lo tienen como una gracia y no como una carga. El Señor te bendiga. Soy el pastor Fernando Restrepo. Te invito a que medites en esta palabra y te invito a que la compartas con otras personas. Escucha bien, el mundo se está uniendo para sacar empresas adelante, para sacar a los bares, a los moteles, a las cantinas adelante. Y escucha bien, ¿qué está haciendo la iglesia del Señor? ¿Nos vamos a quedar nosotros simplemente quejándonos, esperando recibir? ¿Nos vamos a quedar nosotros simplemente quejándonos? ¿O vamos nosotros a movernos como las iglesias de Macedonia, que en medio de la tribulación, movernos a ser generosos y a participar de esta bendición que es la generosidad? Dios te bendiga. Te invito a que le des like si te ha gustado este video. Te invito a que me dejes tus comentarios, que te suscribas al canal y que tú
active la campana para que te lleguen los mensajes. El Señor te bendiga.